¿Qué tal? Mi nombre es Carlos Nieto. En esta ocasión les voy a presentar el ensayo virtual de la unidad 2, matrices y determinantes, que corresponden a la materia de álgebra lineal. Espero que sea de su agrado y que cumpla con los requisitos necesarios. Hasta pronto. Muchas gracias. Unidad 2. Matrices y determinantes. Contenido 2.1. Definición de la matriz, la notación y el orden. 2.2. Operaciones con matrices. 2.3. Clasificación de las matrices. 2.4. Inverso de una matriz. 2.5. Definición del determinante de una matriz. Definición de la matriz, la notación y el orden. Matriz es una tabla cuadrada o rectangular de datos llamados elementos, ordenados en filas y columnas, donde una fila es cada una de las líneas horizontales de la matriz y una columna es cada una de las líneas verticales. A una matriz con m filas y n columnas se le denomina matriz m por n. Las dimensiones de una matriz siempre se dan con el número de filas primero y el número de columnas después. Comúnmente se dice que una matriz m por n tiene un orden de m por n. Orden tiene el significado de tamaño. Dos matrices se dice que son iguales si son del mismo orden y tienen los mismos elementos. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se desarrolla una matriz. Bien, ahí tenemos A es igual y vemos la matriz, donde si nos fijamos están ahí marcadas lo que son las filas y las columnas. En el caso para lectura es primero importante mencionar que se menciona primero la fila y después se menciona la columna. ¿Sí? La fila se la denomina I y la columna J. Si bien vemos ahí en la gráfica, bueno, está marcada en la columna. Eso es la columna, que son las líneas verticales de la matriz, y las filas vienen siendo las líneas horizontales. Entonces, esta matriz, la primera, es una matriz de orden 4×3. Es una matriz que tiene 4 filas por 3 columnas. ¿Sí? Si vemos abajo la segunda matriz, B es igual, y vemos la matriz ahí con los elementos. Los números internos de la matriz son los elementos. Esa es una matriz de orden 2×3. ¿Sí? Tiene 2 filas, ¿sí? Y tiene 3 columnas. ¿Sí? Ahí podemos ver que un elemento, como lo comenté hace rato, un elemento es cada número que va dentro de la matriz. La fila se pone con una I y la columna se representa con una J. 2.1. Operaciones con matrices. Tenemos suma de matrices, que es dadas dos o más matrices del mismo orden, el resultado de la suma es otra matriz del mismo orden, cuyos elementos se obtiene como suma de los elementos colocados en el mismo lugar de las matrices sumandos. Ejemplo, ahí tenemos un ejemplo de dos matrices y las vamos a sumar. Vemos que son dos matrices de 2×2, ¿sí? Y primero que nada vamos a sumar el 1 de la primera fila, ¿sí? Con el 1 de la primera fila de la segunda matriz, ¿sí? Y vemos como el ejemplo, y así sucesivamente. Por ejemplo, 1 más 1, por un lado la matriz, abrimos paréntesis y ponemos 3 más 3, y en la segunda fila ponemos menos 1 más 2 y 2 menos 3. El resultado sería, sumamos y restamos ahí, serían 2, 6 más 1 y menos 1, ¿sí? Y ese sería el resultado de la matriz. Restos de matrices es exactamente lo mismo que el anterior, prácticamente, nada más que bueno, hay que tener cuidado con los símbolos, los signos. Resta de matrices. Dadas dos o más matrices del mismo orden, el resultado de la resta es otra matriz del mismo orden, cuyos elementos se obtienen como la resta de los elementos colocados en el mismo lugar de las matrices sumandos. Si vemos ahí, en el ejemplo hay dos matrices también del orden 2×2, ¿sí? Y vemos exactamente lo mismo que el ejemplo pasado, pero nada más que vamos a cuidar como siempre los símbolos, los signos.
¿sí? 1 menos 1 y 3 menos 3, y abajo en la segunda fila tenemos menos 1 menos 2 y 2 menos menos 3, y ahí hay que tener cuidado. Si fijamos, ahí hay otro, ahí un paréntesis, y el resultado de la matriz es el siguiente: 0 0 y menos 3 más 5. Chequen los elementos, fueron resultado de las restas de las operaciones de la matriz. Tenemos también un producto de matrices. El resultado de multiplicar dos matrices es una matriz en la que el elemento que ocupa el lugar C y J se obtiene sumando los productos parciales que se obtienen al multiplicar todos los elementos de la fila I de la primera matriz por los elementos de la columna J de la segunda matriz. Es decir, multiplicamos la primera fila por los elementos de la primera columna y el resultado será nuestro número elemento. Para ello, el número de columnas de la primera matriz debe coincidir con el de las filas de la segunda. Y ahí vemos un ejemplo. Es muy similar a la suma y resta, nada más que ahora vamos a multiplicar. Y vemos 1 por 1 más 3 por 2. Y después 1 por 3 más 3 por menos 3. 1 por 2 más 3 por menos 1. Igual en la segunda fila, menos 2. En una matriz tenemos menos 2 y 2 que multiplica 2 menos 3 menos 1, ¿sí? Y vemos ahí el resultado final, ¿sí?, de la matriz. Suma resta de matriz. Aquí tenemos otros ejemplos. En la primera matriz tenemos como en la primera fila tenemos 1, 3, y en la segunda fila tenemos menos 1 y 2 de elementos, y en esa misma tenemos en la columna 1 y menos 1, y en la columna 2 tenemos 3 y 2 sumados a la siguiente matriz. Nos da un resultado de, como vemos en el ejemplo ahí subrayado con azul, el resultado de la suma de la matriz, ¿sí? Abajo tenemos otro ejemplo donde vemos las dos matrices. En la primera matriz tenemos 3 filas y 3 columnas, es una matriz 3×3, igual a la segunda matriz, es una matriz con 3 filas y 3 columnas, que al sumarlas, ¿sí?, tenemos la tercera matriz ahí con las operaciones: 1 más 1, 3 más 0, 2 más 5, nos da 2, 3 y 7. Y luego 1 más 7, 0 más 5, 0 más 0, igual nos da 8, 5 y 0. 1 más 2, 2 más 1 y 2 más 1 nos va a dar 3, 3 y 3. Aquí tenemos otros ejemplos de las restas, muy similares a los anteriores. Ahí podemos ver A menos B, y tenemos las dos matrices. Otro ejemplo de multiplicación de matrices. Bien, aquí tenemos en el siguiente filmina la clasificación de las matrices. Como vemos, como primer ejemplo, bueno, primera matriz, la matriz fila, ¿sí? Es una matriz que tiene nada más una fila, ¿sí? Vemos los elementos 5, 8 y 2. Aquí tenemos el ejemplo de la matriz columna, que tiene como elementos 7, 1 y 5, y representa nada más, se representa gráficamente de la siguiente manera, ¿no? Como vemos ahí el número 2. El número 3, matriz rectangular, sí, que sí, como vemos tiene dos filas y tiene tres columnas, ¿no? Entonces así se representa una matriz rectangular, o bueno, más que nada esa matriz se le denomina matriz rectangular. Atrás en el punto 4 vemos una matriz cuadrada donde tiene las 3 filas
y tienes columnas. Una matriz cuadrada tiene sus mismas filas, el mismo número de columnas. Tenemos una matriz nula como punto 5, que son, una matriz que contiene puros ceros. Una matriz transpuesta como punto número 6. Tenemos como ejemplo número 7 de matriz de identidad o unidad, donde tenemos la matriz, los números 1 de forma diagonal y una matriz escalar. ¿Sí? También podemos, abajo tenemos un pequeño ejemplo, una estructura de ejemplo de los tipos de matrices y sus operaciones. Si vemos, ahí tenemos tipo fila, columna, cuadrada, transpuesta, diagonal, de identidad, escalar, nula, simétrica y antisimétrica. Por supuesto, aquí hay 8 tipos, ¿no? Pero bueno, son un poco más. Hoy puede haber un poco más de tipos de matrices, pero bueno, son las principales, ¿no? También operaciones, adición y sustracción y multiplicación, como lo vimos en los ejemplos pasados. 2.4. Inverso de una matriz. Matriz inversa. La matriz inversa de una matriz cuadrada es otra matriz cuyo producto por la primera es igual a la matriz de unidad o identidad. A por A-1 es igual a I de identidad. Para obtener la matriz inversa A-1 de una matriz A se utiliza la matriz adjunta, y vemos ahí la fórmula A-1 es igual a AD o matriz adjunta por AT, que es la matriz transpuesta, entre determinante de A. Nota: es condición necesaria que el determinante de A sea distinto de 0. Ejemplo: para calcular la inversa de la matriz A se procede de la siguiente manera. Si vemos ahí la matriz, y se comprueba primero si el determinante de la matriz es distinto de 0, pues en caso contrario la matriz no admite inversa. Y vemos ahí los ejemplos. (4 por 1 por 2 más 2 por 1 por 3 más 0 por 1 por 1 por 4 menos 3 por 1 por 0 menos 4 por 1 por 4 menos 2 por 1 por 2 es igual a menos 6, que no es igual a 0. Para obtener la matriz inversa A-1 se divide la matriz adjunta de la transpuesta de A por su determinante que ya ha sido calculado. A-1 es igual a adjunta, que multiplica a transpuesta entre determinante A. Tenemos ahí igual, y vemos como en la matriz tenemos en la primera fila menos 2, 1 y 1, en la segunda fila tenemos menos 4, 8 y menos 10 como elementos. En la tercera fila tenemos 2, menos 4 y 2, entre 6 es igual, y nos da una matriz de la siguiente manera, que tenemos como elementos en la primera fila 1/3 menos 1/6 menos 1/6, en la segunda fila 2/3 menos 4/3 y 5/3, y en la tercera fila tenemos menos 1/3, 2/3 y menos 1/3. Se puede comprobar que es correcta multiplicando la matriz A por su inversa recién calculada, y tenemos A por A-1, y tenemos ahí las matrices como en la primera fila 4, 1 y 3, en la segunda fila 2, 1 y 4, en la tercera fila 0, 1 y 2, que multiplican a la siguiente matriz que tenemos arriba, que ya comentamos. Como primera fila tenemos a los elementos de 1/3 menos 1/6 menos 1/6, en la segunda fila tenemos 2/3 menos 4/3 y 5/3, y en la tercera fila tenemos menos 1/3, 2/3 y menos 1/3 igual a, y vemos ahí la matriz que se forma, que es una matriz de identidad. (2.5) Definición del matriz determinante de una matriz. Definición del determinante de una matriz. Se denomina determinante de una matriz cuadrada al número que resulta de sumar
restar todos los productos que se pueden obtener tomando un factor y solo uno de cada fila y un factor y solo uno de cada columna. Los productos resultantes son n y sin n es el orden de la matriz cuadrada. El signo positivo o negativo, sumar o restar, dependerá de si las permutaciones formadas por los primeros y segundos subíndices de los elementos de la matriz cuadrada son de la misma clase o distinta clase. Si una vez fijado el primer subíndice de las filas, al realizar todas las permutaciones posibles de los subíndices de las columnas de la matriz, se produce un número k para par o impar de inversiones en dichas permutaciones. Se sumará o restará el producto de los elementos de la matriz correspondiente al resto de productos para obtener determinantes. Y tenemos ahí la fórmula: menos 1 a la k, a1 por a2 por a3, así sucesivamente a la n. Una inversión se produce cuando un elemento anterior en la permutación, un subíndice de columna, es mayor que otro posterior en dicha permutación. Las determinantes se representan por la matriz entre dos barras paralelas. Así vemos con el ejemplo cómo se representa. A igual a, vemos la matriz, que en la primera fila tenemos raíz cuadrada de 2, 3, menos 1 y 4 quintos. Va el determinante de A igual y B. La representación de la determinante es la letra A en diagonales, y vemos que ahora ya no son paréntesis, son diagonales, ¿no? Propiedades de las determinantes. El determinante de una matriz es igual al determinante de su transpuesta. Número 2. Si se permutan entre sí dos filas o dos columnas, el determinante cambia de signo. Punto 3. Si un determinante tiene dos filas o dos columnas iguales, el determinante es nulo. Punto 4. Si un determinante se multiplica por un número, todos los elementos de una fila o de una columna, el determinante queda multiplicado por ese número, ya que todos los sumados que proporcionan el resultado del determinante están multiplicados por dicho número. Si un determinante tiene dos filas o dos columnas proporcionales, el determinante es nulo. Si todos los elementos de una fila o de una columna están constituidos por dos sumandos, el determinante puede compensarse en la suma de dos determinantes. Número 7. El valor de una determinante no varía si a una fila o una columna se le suma otra paralela multiplicada por un número. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de determinante de una matriz, donde tenemos la matriz A igual a, tenemos en la primera fila 1 menos 1 y en la segunda fila 3 menos 2, y ahí lo que se realiza es una multiplicación cruzada, donde multiplicamos 1 por menos 2 nos da menos 2, y menos 1 por 3 nos da menos 3. Y ahí pues ya para establecer la determinante de A es de derecha a izquierda, como comentamos, es menos 2 menos 3, y nos da un resultado de menos 2 más 3 igual a 1. Entonces la determinante de A es 1 para esta matriz. En estos siguientes ejemplos podemos ver en la primera matriz una determinante de 3 por 3, donde vamos a aplicar la regla de Sarrus, pues solamente que se utiliza para matriz cuadrada de 3 por 3, en donde tenemos la matriz A igual a, y en la primera fila tenemos 2, 3 y 1, en la segunda fila 1, 4 y 5, y en la tercera fila tenemos los elementos 2, 3 y 2, y aquí lo que hacemos es, en la regla de Sarrus, se copian o se ponen las dos primeras columnas de la matriz, siendo 2, 1 y 2, y 3, 4 y 3, y se va a realizar una multiplicación igual cruzada, como vemos en la ilustración, y vamos a tener 2 por 4 por 2, 3 por 5 por 2, 1 por 1 por 3, y después vamos a tener 2 por 5 por 3, 3 por 1 por 2, y así para obtener el resultado. Y vamos a tener como determinante lo siguiente: 16 más 30 más 3, que restado a
8 más 30 más 6 nos va a dar como determinante igual a 49 en los primeros términos, menos 44 nos va a dar una determinante igual a 5. Y abajo en la siguiente ejemplo tenemos una determinante de 2 por 2, donde la matriz es 2 y 4 en la primera fila y 2 y 3 como elementos en la segunda fila. Hacemos la multiplicación cruzada y tenemos 5 por 3 y 4 por 2, donde 5 por 3 es igual a 15, menos 2 por 4 son 8, y sería 15 menos 8, nos da una determinante con valor a 7. Aquí igual otro ejemplo donde tenemos una determinante para B. También utilizamos la regla de Sarrus para matriz cuadrada de 3 por 3 y vemos el ejemplo como lo desarrollamos, ¿sí? Y nos va a dar la determinante de B es igual a 18 más 8 menos 24, menos 18 más 24 menos 8. Sumamos y restamos según los signos. Nos queda 18 más 8 menos 24 menos 18 menos 24 más 8, y hacemos las operaciones necesarias. Nos va a quedar menos 48 más 16 igual a menos 32. Entonces la determinante de B es menos 32. Y bueno, muchas gracias por su atención. Esto fue todo por la unidad 2 de matrices determinantes. Nos vemos en la próxima unidad.